Veamos cuáles son las novedades del MALBA, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Bueno, les quiero comentar que el MALBA ha bajado toda la colección permanente del museo y la ha puesto en valor con 10 ejes temáticos y cuyo tema es Latinoamérica al sur del sur. Estos son los ejes temáticos: arte moderno y pensamiento autóctono, la cultura negra, la ciudad del futuro, la lucha social y Berni, Jules Solar, el idioma de los argentinos, el salón y las vanguardias, surrealismo, el arte concreto y sus discrepancias, folclore urbano en imágenes y el giro conceptual, arte conceptual, la idea como protagonista. Cada uno de estos temas hay que estudiarlos, hay que conocerlos para poder disfrutar mejor esta nueva colgada. Ahora yo les voy a poner un ejemplo: arte moderno y pensamiento autóctono. Por ejemplo, ¿en qué se basa este eje temático? Se basa en la obra de Torres García. Torres García es un artista uruguayo. Acuérdense que el Museo Malva es un museo de arte latinoamericano que alberga colecciones de artistas latinoamericanos, que va a ser muy importante para el arte latinoamericano. Torres García va a ir a París en la década del 20, se va a encontrar con el neoplasticismo holandés, con Mondrian, con Van Desburg, va a adoptar algunos principios, algunos conceptos de esta vanguardia, pero a la vez él va a ir a visitar los museos etnográficos de París. Y miren qué sorpresa, que él se va a encontrar con las culturas precolombinas de donde él viene, de América. Entonces su obra va a ir variando y él, con pensamiento autóctono, va a ir incorporando parte de la cultura precolombina en su obra. Es la primera vez que vemos piezas precolombinas dialogando con la obra de Torres García. Y esta nueva curaduría no solo hace eso, sino que también incorpora obras de arte contemporáneo, porque Torres García está inmerso en el arte moderno. Por ejemplo, vamos a tener la obra de Leandro Katz. Leandro Katz es un artista argentino que hizo un proyecto, el proyecto Catherwood. Catherwood era un científico que estudiaba las ruinas precolombinas en estos grabados. Este es un grabado de Catherwood, y lo que va a hacer Leandro Katz es va a ir al mismo lugar, a la misma ruina, para ver qué aconteció a lo largo de todos los años, desde la realización del grabado hasta lo contemporáneo. Además, tenemos otro artista, por ejemplo, que va a estar en este eje temático, que es el peruano Jorge Eduardo Yelson. Esta es una obra de él que se llama Quipus. Quipus quiere decir nudo en quechua, y estos nudos eran utilizados por los indígenas para su sistema contable, para narrar cuentos, para contar sus tradiciones. Aquí de vuelta vemos cómo el arte primitivo o lo primitivo está dialogando con el arte contemporáneo. Y así en cada uno de los ejes temáticos en los cuales se va a dividir ahora la colección, vamos a tener este juego. Les traje otro ejemplo: a Vaporú y la cultura negra. Hay toda una zona de la colección que va a estar abocada a analizar la cultura negra y a mostrarnos cómo los artistas latinoamericanos tomaron el tema de la cultura negra en Latinoamérica. Por ejemplo, Tarsila do Amaral es una artista brasilera que ella va a ir a estudiar a París, se va a poner en contacto con las vanguardias y va a volver a Brasil y no va a saber qué hacer con todo lo aprendido. Bueno, ahí esta es una obra emblemática del arte brasilero, es el famoso Vaporú. Ella se lo regala a su novio, Osvaldo de Andrade, y a él va a escribir el famoso manifiesto antropofágico, que va a tratar y va de alguna manera proponer que los artistas se devoren como hacían los indígenas tupíes antes de la colonia, que se devoren, que practiquen la antropofagia,
a este lenguaje moderno y elaboren un arte nuevo. No tenemos acá esta obra de Tarsila, que es La Negra, pero sí tenemos una obra tan emblemática que va a sentar las bases del arte moderno brasilero, que es Avaporú. Bueno, y así cada uno de los ejes. Además de esto, el Malva tiene una exhibición temporaria que está desde febrero, pero lamentablemente cerró inmediatamente que abrió, así que muy poca gente la pudo ver, que es una retrospectiva de la obra de la artista española mexicana Remedios Varo. Remedios Varo va a nacer en España, va a ir a la escuela, a la Real Academia de San Fernando. Su padre era ingeniero y le va a enseñar la técnica de la perspectiva, del dibujo, por eso es una gran dibujante. Y luego se va a casar a los 22 años, un poco para escapar de su casa y poder irse a París. Van a París con su marido, además después van a ir a trabajar a Barcelona como diseñadores gráficos. Luego se separa de su marido, queda muy amigo de él, pero luego logra en la década del 30 estar en París, en el centro de las vanguardias artísticas. Acá la vemos dialogando con André Breton, el padre del surrealismo, aquel que definió el famoso manifiesto surrealista. Bueno, Remedios Varo en esa época logra aprender las técnicas que están usando los surrealistas y tenemos la suerte de poder ver en el Malva esta obra que tiene claramente una impronta surrealista, ¿no? Se llama Títeres Vegetales, miren todo lo orgánico, está hecha con óleo, pero también con parafina, estas técnicas surrealistas del azar, ¿no? De tirar algo, bueno, vamos a ver cómo sale, no pudo controlar de alguna manera la materia. Ella va a derramar esta parafina, como estas velas, y luego va a pintar alrededor de la vela. Esta obra la vamos a poder ver en el Malva hoy. Luego, en el año 41, empieza la Segunda Guerra Mundial, y su marido de su momento, que se llama Peret, y Remedios Varo, se exilian en México. Y acá en México ella va a tener todo este bagaje surrealista, va a estar en contacto con todo un grupo de artistas que también se exilian en México, como Eleonora Carrington, como Katy Horna, y de alguna manera van a conformar un grupo de artistas muy interesante. Vamos a ver un poquito la obra de Remedios Varo. Hay una obra ícono que podemos ver en esta muestra que nos ofrece el Malva, que es parte de la colección del Malva, que se llama Ícono. Porque Remedios Varo llega a México y sumado a todo su conocimiento que tuvo en París, ella va a empezar a estudiar alquimia, magia, ciencias ocultas, espiritismo, astronomía, astrología en realidad. Va a estar estudiando el eneagrama, esta idea de la cuarta dimensión, y va a hacer esta obra que es fundante de la impronta de su nueva obra ligada al surrealismo, pero sumado a todos estos conocimientos posteriores que ella tiene. Parece un altarcito, pero uno lo abre y está esta torre que se eleva gracias a este mecanismo que parece una bicicleta de una rueda con alas, para tratar de alguna manera de elevarse, ¿no? Esta idea, ¿no? de lograr un nivel superior espiritual. Está hecho en dorado a la hoja, también dándole un halo de sagrado. Bueno, esta obra hoy la podemos disfrutar en el Museo Malva. También la muestra de Remedios Varo, además de su obra definitiva, va a estar compuesta por
cartas, fotos, anotaciones, cuadernos, muchos bocetos. En muchos casos va a estar el boceto, vamos a ir a ver la impronta, la importancia que ella le daba al dibujo, y la obra definitiva al lado. Esta es una obra que a mí me encanta, que se llama Creación de las Aves. Vemos cómo ella toma como la energía del cosmos, y a través de este aparato, que es muy utilizado en la alquimia, se producen los colores primarios. Gracias a los colores primarios, ella logra, y a la música, importantísima, ¿no?, para la creación, logra dibujar un ave, y a través de vuelta de la intervención del cosmos, ese pajarito sale volando. También es importante ver que este personaje no es una persona, es un ser híbrido, mitad lechuza, mitad persona. De vuelta, ¿no?, esta transmutación muy propia de la obra de Remedios Varo. Esta a mí me parece muy interesante, se llama Saliendo del psicoanalista. Es una mujer que está saliendo de una sesión de terapia, y vemos esta idea, ¿no?, de sacarnos de encima aquello que nos molesta. Entonces ella está sacando la imagen de su papá y la está tirando como en una fosa. A la vez tiene una capa que tiene distintas como máscaras, ¿no?, como esta idea del psicoanálisis, ¿no?, de irnos sacando capas de encima. Esto, chicas, es de 1960, ¿no?, tiene 60 años ya. Esta obra también me parece interesante, La Espera. Esta mujer que de tanto esperar se mimetiza con el ambiente. Miren, su rostro está lleno del mismo ambiente en el cual, o hasta sus manos son parte del sillón, ¿no? Bueno, y acá está, a ella le encantaban los gatos, el gato observando toda la escena. Esta obra la compró hace muy poquito Eduardo Costantini, se llama Simpatía o la rabia del gato, y de vuelta vemos esta transmutación, ¿no? Hay como una energía entre esta mujer que toca al gato, el gato con toda esa energía, parece que está pasando, hay como una narración, ¿no? Hay un contacto estelar a través de todas estas constelaciones. Esta energía que tiene el gato se la transmite a la mujer, o viceversa. Esta mujer se está transformando, miren acá las piernas, parecen las piernas de un gato, la cola del gato, y hasta le transmite tanta energía al gato que sus pelos le sale fuego. Esta obra la compró Costantini hace muy poquito. Una etapa de su vida, ella necesitaba trabajar, la empresa Bayer, el laboratorio Bayer, la contrata para ir a Venezuela para hacer una campaña en contra del paludismo. Y va a haber mucha obra, acá la tenemos en el Orinoco, va a trabajar varios años, en 2 o 3 años en esta expedición al Orinoco, a Venezuela, y acá la tenemos investigando como una científica todo lo que debía de alguna manera dibujar. Acá tenemos, ven, amibiasis, una enfermedad, y estos bichitos atacando los vegetales, y seguramente Bayer tendría un remedio, un medicamento para combatir a estas plagas, ¿no? Luego Bayer la contrató para realizar dibujos para sus folletos relacionados a enfermedades humanas, como por ejemplo el dolor reumático. Bayer le pidió que tengan un ambiente onírico, y esto me parece interesante porque los dibujos y la obra que hizo para Bayer tiene que ver con la obra general, ¿no?, de Remedios Varo. No hay una dicotomía, no hay unas diferencias conceptuales importantes. Miren este ejemplo, dolor reumático, una mujer que está atada a una columna, atravesada por un cuchillo, con un dolor que no puede de ninguna manera escapar, ¿no? Me parece muy interesante este uso del damero, que es típico de los surrealistas, conformando estas nubes,
conformando todo un ambiente onírico absolutamente surrealista. Miren, Insomnio, seguramente para una publicidad para un remedio en contra del insomnio, este monstruo que aparece a la noche y este hombre que no puede dormir, ¿no? La arquitectura es como medieval, ¿no? Hay como una atmósfera bastante irreal, ¿no? Y me parece interesante que cuando ella trabaja publicitariamente, no defiende su obra, es decir, es compatible con su obra como artista, no es que hace otra obra totalmente distinta. Bueno, ella hace todo un trabajo de introspección espiritual. Miren lo que dice: puedes ir de acá para allá, pero mientras tú no estés bien, nada de lo que te rodea lo estará. Así que los invito, ¿no?, a ver la obra de Remedios Varo, que es muy, muy interesante. En el Museo Nacional de Bellas Artes no hay novedades sobre la colección permanente. Igual ahora es obligatorio conocer la colección permanente del Museo Nacional de Bellas Artes. Acá les traje como por ejemplo la obra, esta obra es una de las más importantes que tenemos en este museo, es La ninfa sorprendida de Manet. Esta es una obra muy importante en la historia del arte mundial. Manet es un poquito anterior a los impresionistas, pero acá ya vemos esta influencia del impresionismo y estas ganas que tiene de Manet de irse de lo académico, ¿no?, de ir más a un realismo. Miren, las piernas de esta mujer son mucho más, son realistas, no son idealistas, y es una ninfa que se atreve a mirarnos, ¿no? Hay como un montón de novedades en Manet que obviamente lo hacen el padre del arte moderno, uno de los padres del arte moderno. No solo tenemos un Manet, hay un Picasso, por ejemplo, Picasso de la década del 30, en su etapa surrealista. Bueno, es ineludible conocer la colección permanente del Museo Nacional. Pero a la vez hay una retrospectiva del artista argentino León Ferrari. ¿Por qué? Porque se cumplieron 100 años de su nacimiento. Y se le debía a León Ferrari esta retrospectiva. Ahora vamos a ver un poquito su historia y su obra. Vemos a León Ferrari junto a su mujer Alicia, que compartió toda su vida con Alicia, con sus dos hijos varones y su hija mujer. Vivían en Castelar y en un momento su hija tiene meningitis y bueno, necesitan ir a Italia para ser tratada. Le dan un remedio equivocado en Italia y su hija queda sorda. Pero bueno, ellos están varios años en Italia y ahí León Ferrari se pone en contacto con escultores italianos, se aprende a realizar esculturas. Les traje algunas obras de esta primera etapa de Ferrari, que ojalá haya algunas de estas esculturas que me parecen de una sencillez y una belleza realmente maravillosa. Bueno, acá lo vemos en un taller en Roma. Acá, miren esta obra, Mujer, obviamente tiene tintes surrealistas, me hace acordar a Giacometti, a la obra de Giacometti en su etapa surrealista también. Bueno, vuelve a la Argentina y expone estas cerámicas en Buenos Aires. Luego de hacer estas cerámicas, estos trabajos, estas esculturas, va a empezar a trabajar con esculturas de alambre. Una de esas primeras esculturas es Gagarin. Son esculturas abstractas, pero él tiene la capacidad de incorporarle con su nombre una alusión a algo, ¿no? Gagarin fue uno de los primeros astronautas rusos, por eso lo vemos, sería como un mundo y este astronauta dando vueltas por el mundo. Bueno, estas esculturas de alambre son una maravilla. Miren, Paloma, Sin título, realmente le incorpora chapas. Hay varias esculturas y seguramente están en esta retrospectiva en el Museo Nacional de Bellas Artes. Hombre. Bueno,
de a poquito va a ir empezando a trabajar en obra escrita. Esta es una obra emblemática de León Ferrari, se llama Cuadro Escrito, donde él se imagina qué hubiese pasado si Dios le hubiese dado el talento de saber pintar. Así empieza la obra. Si yo supiera pintar, si Dios en su apuro y turbado por error confuso me hubiera tocado, agarraría los vellos de la Marta en la punta de una rama de fresno flexible, empapados, sumergidos en óleo bermejo, y precisamente en este lugar empezaría una línea delgada. Pero parece ser que Dios estaba distraído y no le dio esa capacidad de pintar. Esta es una base, Andrea Yunta, que es una crítica de arte argentina muy buena, hace una comparación de esta obra con algunas obras de arte conceptual que estaban surgiendo en Estados Unidos, en Europa, y afirma que esta obra de León Ferrari es uno de los inicios del arte conceptual. ¿Por qué? Primero, porque acá tenemos que leer, tenemos que imaginarnos una obra, hay un texto con un montón de contenido y el espectador tiene que hacer un trabajo para imaginarse la obra. Es una idea y la idea tiene que estar, se plasma en la mente del espectador. Bueno, esta es otra obra de esta etapa, es una relectura del Diluvio, que de alguna manera él piensa que Dios, el famoso diluvio universal no fue como lo dice la Biblia, sino que las mujeres se salvaron en el diluvio inflándose los pechos y las nalgas, en cambio los hombres se mueren, pero Satanás lo que hace va a rescatar el pene de los hombres antes de que se hundan y los va a injertar en un árbol embarazador. Y allí trepan las mujeres, las pecadoras, en una gran fornicación colectiva. Y ilustra esta imagen con un detalle del David de Miguel Ángel. Bueno, también hace una carta a un general en el 64, que es ilegible. Trabaja con la escritura muchísimo en esta etapa Ferrari. Ahora, en la década del 60 ocurrió la famosa guerra de Vietnam y León Ferrari está absolutamente conmovido por el desastre humano que es esta guerra. Entonces, bueno, acá les traje algunas imágenes de la guerra de Vietnam, esta inserción de Estados Unidos en esta guerra tan lejos en Asia. Y el Instituto Di Tella, que estaba como director Jorge Romero Bress, lo invita a exponer en el Instituto Di Tella. Él lleva varias obras, entre las cuales está esta, que es la famosa Civilización Occidental y Cristiana. Esta obra Romero Bress la rechaza porque dice que va a herir la sensibilidad religiosa del personal o de parte del personal. Obviamente no se expone. ¿Cuál es el contenido de esta obra? Bueno, es un Cristo que él compra en una santería y le pide a un vecino de Castelar, que trabaja muy bien la madera, que haga una réplica de un cazabombardero norteamericano, que eran los cazabombarderos que estaban utilizando en Vietnam. Y cuelga el Cristo ahí, porque él está convencido de que la violencia que a lo largo de la historia de la civilización occidental y cristiana está asignada por la violencia, y la guerra de Vietnam es una de esas manifestaciones. Esta obra, una retrospectiva de Ferrari en el 2004 en el Centro Cultural Recoleta. Y bueno, acá se colgó esta obra y bueno, hubo un rechazo muy fuerte de la comunidad religiosa. Bergoglio era el cardenal de la ciudad de Buenos Aires, realmente estaba muy, muy enojado y bueno, hubo un montón de manifestaciones. Acá hay partes de fotos de la muestra. Y hubo muchísimas manifestaciones, misas en frente al Centro Cultural Recoleta, porque también la comunidad religiosa objetaba que los fondos públicos, porque era un lugar
público, era un museo público, o se utilicen para agraviar a la religión católica. También hubo manifestaciones del otro lado a favor de la libertad de expresión, de que no haya censura en el arte, etc. La muestra se abría, se cerraba, hasta que León Ferrari definitivamente decidió cerrarla, porque temía por la vida de los espectadores, porque había muchas amenazas de bomba, también hubo gente que entró y destrozó las obras, etc. Hoy, bueno, gracias a todo este conflicto, León Ferrari logró una visibilidad que no tenía anteriormente, y en el 2007 fue consagrado con el León de Oro en la Bienal de Venecia. Bueno, León Ferrari en el 76, él militaba y se exilió con su familia en Brasil, salvo su hijo Ariel, que también militaba, que decidió quedarse. Bueno, el hijo desapareció en el ESMA en febrero del 77, así que esto fue una herida muy grande para León Ferrari. En Brasil, él va, en toda la época de la dictadura militar, se va a quedar en Brasil. Va a empezar a hacer obra absolutamente distinta, obra en alambre, esculturas, con sonoridad, donde nos invita a adentrarnos en la obra y con las manos, con violines, como quieras, trabajar una música distinta, no figurativa, con... como que lo que salga, la comprensión, miren lo que dice, la comprensión racional no es todo. Estas esculturas, hay una en Tecnópolis, hay otra en el Museo de la Memoria. Así que bueno, además de este tipo de obras, va a hacer unas heliografías en Brasil. Esto son como planos de las ciudades donde él va a utilizar estos planos que como hacen los arquitectos para realizar las casas, ¿no? Mostrando el caos de la organización en sociedad, ¿no? Esto él los doblaba y los mandaba a Buenos Aires como arte correo. Era la forma el medio que él encontró para poder hacer difundir su obra. Acá les traje algunos. Él también utilizaba estos letrasets. Esta idea, ¿no? de estas hordes de gente que va y viene todos los días a sus trabajos como un laberinto, ¿no? Bueno, también va a tener muchas series. Esta es una serie que se llama Braille, que a mí me gusta especialmente. Por ejemplo, es un homenaje a Borges, donde de alguna manera a través del braille se puede leer un poema de Borges. Es un poema que se llama El ciego, que de alguna manera Borges poéticamente nos va comentando qué es lo que le pasó en esta larga agonía que él tuvo hasta quedarse ciego. Bueno, esta es otra obra de la serie Brailes, es un poema de André Breton, este padre del surrealismo, en una foto de Man Ray. Y de vuelta, ¿no? Para saborear la obra, uno la tiene que tocar. Para saborear esta mujer, uno la tiene que tocar. Se llama Unión Libre. Bueno, también va a tener sus últimas obras en poliuretano, va a trabajar mucho en poliuretano, que se llama Hongo Nuclear. Así que los invito a ver la obra de León Ferrari. También el moderno abre sus puertas. Podemos ver la colección permanente. Acuérdense que el Museo Moderno es un museo que abre en la década del 50 gracias a una iniciativa de un privado, que es el señor Rafael Esquirru, que era abogado, y que bueno, tuvo varias sedes hasta lograr esta sede maravillosa, que es en la calle San Juan 350, que tuvo una ampliación hace muy poquito y que alberga la colección de arte moderno más importante de Buenos Aires, ¿no? Gracias a la colaboración de Esquirru, de un montón de artistas, a donaciones, y la muestra permanente
la colección permanente hoy está curada por la directora del museo, se llama Una mirada pertinaz. También hay una muestra de Mildred Burton, que es una mujer entrerriana, que es muy, muy interesante su vida y su obra, y han elegido esta serie que se llama Faunas del País, donde animales tan salvajes como tigres entran en la cotidianeidad de una casa, por ejemplo, ¿no? Esta idea, ¿no? Naturaleza versus civilización, lo irracional versus lo racional. También hay una obra de Santiago Iturralde. Santiago Iturralde va a hacer estos dibujos mostrándonos a la gente en los museos y cuestionándonos, ¿no? ¿Cuál es el rol de los museos hoy frente a toda la era digital, frente a los nuevos medios que hay hoy? Hay todo un cuestionamiento de cuáles van a ser los roles de los museos en la actualidad. También se inaugura una muestra de Nicanor Arauz, es un artista de Buenos Aires, se llama Sueño Sólido. Esta es una gran escultura donde también él se plantea la relación entre el hombre y la naturaleza. Así que bueno, los invito también a ver las muestras del Museo de Arte Moderno. También al lado del Museo de Arte Moderno está el MACBA, que es un museo de arte geométrico, cinético, que es muy chiquitito, que también es muy, muy interesante. Bueno, espero que les haya dado un pantallazo general de lo que hay para ver en Buenos Aires. Hay mucho más, pero bueno, me imagino que esto les vendrá bien para poder de a poquito ir viendo arte en Buenos Aires. Muchas gracias.